Bueno, pues aquí continuamos en Es la Mañana de Guadalajara. Al otro lado, todos ustedes interesados, imaginamos también, en los recovecos de la historia guadalajareña y de estos capítulos que semana tras semana vamos desgranando siempre de la mano pues de nuestro viajero en el tiempo. Me encanta. Y además es que se trae su máquina a punto y nos dice, venga, vamos a trasladarnos a tal época, tal día, tal hora, casi con un segundo, incluso milimétrico. ¿De quién hablo? Pues ni más ni menos de José Luis Solano, que hoy no sé con qué intenciones viene. José Luis, buenos días. Siempre buenos días, Mónica. Intenciones, bueno, pues hoy es que no vamos a un punto concreto, vamos a hacer un recorrido de Guadalajara y Madrid, porque fíjate... Bueno, es un recorrido corto, más o menos, es un ¿no? recorrido corto, pero largo en el tiempo, En el y sobre tiempo. todo la influencia que ha tenido la metrópoli, como podríamos denominar a Madrid, sobre Guadalajara y sobre los guadalajareños, porque claro, uno ya no sabe si esta proximidad a Madrid convierte a Guadalajara en una ciudad pequeña o en un pueblo grande. Entonces, si te parece, vamos a analizarlo cómo ha sido esta proximidad y esta relación a lo largo de la historia. Podríamos titular entonces esta sección Ventajas e inconvenientes de ser vecinos ilustres de la gran y magnánima capital del reino, ¿no? Inconvenientes a lo largo de la historia. Y, ¿Tú qué crees particularmente? ¿Que son más las ventajas o los inconvenientes después de haber estudiado un poco lo que nos vas a contar hoy? Pues yo creo que es como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es sobre todo la gran paradoja que la expansión de la gran ciudad atrae a otras pequeñas ciudades de su entorno a las cuales termina comiéndose. Claro. Es decir, es como alimentar a la bestia, por Eso así es. decirlo. Algo así, pero vamos a ver, si te parece, porque ya te digo que esto no es de ahora. Evidentemente nos vienen a la mente muchos ejemplos recientes de la segunda mitad del siglo XX, de la consolidación, de la creación del Corredor de Henares, pero viene de mucho antes. Como ya hemos dicho en este espacio otras veces, Guadalajara pues comenzó siendo una alcazaba en tierra fronteriza. Una alcazaba en el siglo VIII, entonces evidentemente pues esta influencia y esta casi fagocitación por parte de Madrid no existía básicamente porque Madrid no existía. Claro. El Maguerite musulmán se fundó en el siglo IX. Pero bueno, el caso es que habíamos visto ya que la zona en la que se implantó Guadalajara pues era estratégica, era interesante. Y por eso pues enseguida como sabemos, también en 1085, Almarfañé de Minaya la reconquistó para el rey Alfonso VI. A partir de ahí, y según ya se va asentando la reconquista, resulta que hay que asentar también población. Y Guadalajara pues es un punto muy interesante a mantener. ¿Por qué? Porque está al lado de esta vía que inauguraron los romanos, que iba desde Emérita Augusta hasta Caesar Augusta, desde Mérida hasta Zaragoza, que pasaba por aquí, por Complutum, por Alcalá y todo esto, y era, bueno, pues el paso natural para ir desde el centro de la península hacia el noroeste. Con lo cual, bueno, pues se comenzó a favorecer, pues incluso en el siglo XII, Alfonso VI, pues le da el primer fuero en 1133, y incluso en el siglo XIII pues también Fernando III le da otro fuero. Estos fueros no hacían ni más ni menos que reforzar la importancia de la ciudad para asentar población. Eran exenciones fiscales, eran beneficios pues para traer comercio estable, para traer familias hidalgos estables, caballeros que en un momento dado pues pudieran luchar de la mano del rey. Y esto ya le iba dando una fuerza a Guadalajara y un desarrollo pues como el que iban teniendo pues cualquier otra ciudad castellana, como pudiera ser Segovia, como pudiera ser Valladolid, a lo mejor Toledo no, porque Toledo previamente había sido capital del reino, ¿no? Sí. En tiempo de... Ya tenía otra categoría, ¿no? En tiempo de los visigodos, etcétera. Pero bueno, Guadalajara se iba desarrollando de un modo paralelo. Iba trayendo familias. Y entre estas familias, claro, aquí ya empieza un poquito el jaleo. En el siglo XIV, como sabemos también, como ya hemos hablado aquí muchas veces, vienen los Mendoza. Los Mendoza que se traen consigo pues un montón de... Pues un montón de familias, un montón de riquezas, un montón de pertenencias y un montón de ambiciones. Sí. ¿Qué ocurre? Al rebufo de los Mendoza de Guadalajara resurge muchísimo. Se trae, claro, era una familia muy rica y renacentista y tenían que
tenían que dejar claro que tenía la pasta y el poder a través del mecenazgo, por ejemplo, a través de la promoción del arte, y que fue lo que realizaron en Guadalajara. Pero por otra parte, pues hay otros que defienden que dice que eso fue una creación de riqueza un tanto efímera, que duró mientras duraron los Mendoza. Pero es que los Mendoza duraron mucho. Bueno, Y dejaron durante bastante tiempo, yo creo, una impronta. Hombre, es verdad que en la vastez de la historia, pues claro, la sí, saga de los Mendoza es una gota, pero con mira, mucha presencia en los últimos siglos. vamos a ver, sí, y fue muy importante su presencia aquí hasta el punto de que, bueno, pues por mediación de Mendoza, en 1560 se casaban aquí en el Palacio Infantado Felipe II y Isabel de Valois, ni más ni menos. Es decir, esa proximidad a Madrid, esa proximidad a la corte nos estaba trayendo riqueza. Pero ¿qué pasaba? Que un año después, en 1561, resulta precisamente el hecho de que la corte estuviera en Madrid hacía que Madrid se convirtiera en la capital del imperio. Con lo cual ya esta proximidad nos empieza a perjudicar. ¿Por qué? Porque dicen los medios, está muy bien lo de traerse aquí al rey a que se case con Isabel de Valois, pero mejor estaría vivir allí, en Madrid, ¿no? Claro. Con lo cual los Mendoza fijaron su residencia en 1657, es decir, estamos hablando de menos de 3 siglos lo que estuvieron aquí, que fue muchísimo, que hicieron muchísimo por Guadalajara y por su provincia, pero que en el momento en el que a mediados del siglo XVII fijan su residencia en Madrid para tener más proximidad e influencia sobre la corte, con ello se va pues todo el beneficio que habían traído, todas las familias que arrastraban, toda la riqueza que generaban a la hora de, bueno, pues realizar por ejemplo, nuevos conventos, nuevas iglesias, todo eso se fue con ellos a Madrid. Claro, bueno, menos mal Ellos que por fueron lo al menos rebufo la del rey. infraestructura aquí ya estaba hecha, ¿no? Y Estaba hecha, y eso no se lo podían pero llevar, claro, las piedras ya era nos difícil que guste se o no las... nos guste, Sí. Madrid ya hizo que Guadalajara Se quedara comenzara a como el decaer. vecino A ver, pobre. en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, toda España estaba en decadencia, pero claro, en contraste con lo que había sido la Guadalajara del siglo XVI y siglo XV, la decadencia aquí se hacía notar mucho más, ¿no? Esta decadencia, por cierto, ya vino, la debacle fue la guerra de sucesión, cuando, claro, esta proximidad de Nueva Madrid no vuelve a perjudicar porque Guadalajara hay que tenerla controlada, se llena de tropas, se llena de centinelas, se llena de guardas y entre todos se comen la cosecha del año, lo que está en las eras, saquean las casas, saquean las huertas, lo saquean todo y dejan Guadalajara absolutamente sumida en la pobreza, las epidemias y el hambre. Esto, por ejemplo, no pasaría en otro punto menos estratégico, al cual la proximidad a Madrid no le habría perjudicado de ese modo. No obstante, pasada la guerra de sucesión y ya con Felipe V, el primer Borbón en el trono, esta situación se trató de revertir porque precisamente Guadalajara había sido fiel a la causa borbónica, con lo cual Felipe V decide que sea Guadalajara uno de los puntos en los que se instale esa fábrica de paños que teníamos aquí al lado, en el Palacio de los Marqueses de Montes Claros, donde después estuvo la academia, en ese mismo edificio, ¿no? Entonces, ahí, al igual que ya antes nos había perjudicado, ahí esa proximidad y esa fidelidad a la corte nos benefició, porque fue una de las... a ver, estaba cerca de Madrid, teníamos agua, vino gente para trabajar y de hecho en 1745 había 1.136 empleados en esta fábrica, lo que era un 75% de la población guadalajareña empleada en esta fábrica y hasta el punto de que, por ejemplo, pues otras fábricas como la de Orihuela, como la de San Fernando de Henares o la de Torrejón de Ardoz salieron al rebufo de la de Guadalajara que no daba más abasto, ¿no? Sí. Es decir, ahí nos estaba dando muchísima riqueza esta proximidad y de hecho generaba lo que hoy en día se llamaría impuestos indirectos. En Ciudad Real, en Cuenca, en Guadalajara, en Madrid, en Soria, en Toledo, en pueblos en los que se necesitaban telares que trajeran hilo aquí a Guadalajara para los telares propios. Y de esa manera pues había más de 18.000 mujeres y niñas trabajando en las 168 escuelas de hilar que había en estos pueblos y que trabajaban para el entorno de la fábrica de Guadalajara. Un pico de nuevo de riqueza Claro, y de atractivo para Guadalajara importante, es ¿no? un poco también la conclusión a la que yo he llegado. Esta proximidad a Madrid nos ha generado muchos picos y muchos valles. Y después de este pico viene otro valle. Claro, ¿por qué? Porque viene otra nueva guerra, la guerra de la independencia, la guerra del francés de 1808 a 1814. De nuevo, la proximidad a Madrid hace que lo primero, claro, la fábrica de paños que estaba abierta con horario público, la cierran y la convierten en un cuartel militar. Y bueno, pues a raíz de allí pues comienza otro nuevo periodo de decadencia que ya después de la guerra, tal como quedó España y ya después de, por ejemplo,
un par de décadas después, la desamortización de Mendizábal de 1836-1837, que prácticamente vació de personal conventual la capital, pues todo eso hacía que de nuevo Guadalajara cayera en picado. Cayera en picado, hasta que se convierte pues básicamente en un lugar de paso, ¿no? En el camino real. Ciudad dormitorio, que lo llaman, ¿no? Porque ha tenido ahí... Algo así, no, pasan más cosas de por medio, ¿no? Me refiero a un lugar de paso para los reyes que desde la corte, por ejemplo, hasta zonas del norte y noroeste peninsular, pues la primera jornada era la parada obligada en Guadalajara. Antes, no sé, se harían a trote cochinero encima de un pequeño palafrén, que en 5 horas a lo mejor te has plantado o en 7 horas de Madrid en Guadalajara, pero 7 horas encima de un pony, pues te deja una paliza. No, tienes que descansar. Entonces era un lugar en el que reponerse. Y a lo mejor precisamente por eso fue por lo que ya echaban un poquito el vistazo aquí para futuros proyectos, como sería un nuevo resurgimiento de la ciudad con la Escuela de Ingenieros. No obstante, claro, eso es cierto. Aquí cuando se instaló la Escuela de Ingenieros en 1833, Guadalajara se convierte en un centro tecnológico de primera línea, no solo nacional, sino internacional. Aquí se realizaban publicaciones, experimentos, aquí se daban clases física, química, electricidad, telegrafía. La ciudad estaba llena de cadetes, de jóvenes militares con una gran cantidad de iniciativa, y todo eso arrastra muchísimo comercio. ¿El por qué se puso esta academia en Guadalajara? Pues yo creo que también tiene que ver un poco con la proximidad de Madrid, porque originariamente estaba en Alcalá de Henares. Pero después de la restauración, después de la guerra de la independencia, pues los ingenieros de Alcalá se inscribieron a la causa liberal y tuvieron que seguir zumbando de Alcalá para alargarse a Granada y luego a Málaga, y finalmente ser esta academia disuelta y refundada en Madrid en 1826. De Madrid se trasladaría a Guadalajara en 1833, ya bajo parámetros menos liberales, por supuesto, ¿no? Entonces, quizás se puso en Guadalajara como castigo, como decir, sí, como a la ciudad de Alcalá, ¿no? Eso es, como verle decir, ahí cerca. Queremos tenerlo cerca de Madrid para estar pendientes, pero no en Alcalá, porque en Alcalá que se enteren que aquí no pueden dar cobijo a determinados planteamientos antimonárquicos de los que a nosotros nos gustan, ¿no? Y por eso vino a Guadalajara, y ya te digo que fue una época floreciente en cuanto a experimentación. Aquí venían pues profesores de otras academias militares a estudiar balística, arquitectura, de todo. Tenían allí, digamos, el barranco de San Antonio, que era pues su campo de experimentación. Había un cociente intelectual en ese punto altísimo, ¿no? Sí, Quiero sí, decir, sí. ahí era, fíjate, hemos visto cómo la industria, ¿no? atraía periodos de prosperidad a Guadalajara, sí. Un nombre, una familia, la nobleza, ¿no? También. Sí. En este caso, la intelectualidad también ha servido en otro periodo histórico para darle realce. Hablábamos, pero lo traían por la proximidad a Madrid, y la proximidad a Madrid se lo terminaba llevando también. O sea, era por oleadas, ¿no? Era por oleadas, y siempre... Sí, bueno, pero ahí teniendo teniendo esa metrópoli... ¿no? Sí, pero cuando venían buenas, venían muy buenas, pero cuando venían malas, venían muy malas, porque de hecho, estamos ahora en la época de la academia. No solo significa que se hicieran aquí gran cantidad de instalaciones de carácter castrense, ¿no? Sino que todo esto hizo que se realizaran muchos edificios administrativos, instituciones, cuarteles, hospitales, arquitectura renovada. Fue cuando se hizo, por ejemplo, instituciones como el Instituto de Segunda Enseñanza o la Escuela Normal, ¿no? Que todo eso trajo desarrollo, y esa vida que trajo la ciudad, esa nueva... ese carácter cosmopolita que le daba Guadalajara, quizá fue una intentona de sacarla de un desarrollo más provinciano, ¿no? Pero que, pues como sabes, también se acabó yendo en 1924 con el incendio de esta academia, que finalmente trasladarían a Segovia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que es siempre ambigua esta historia de Guadalajara, porque este desarrollo, estamos hablando ya de la época del modernismo, ¿no? Que implicaba que las murallas sobraban, que los viejos palacios sobraban, que todo eso había que tirarlo. Y claro...
Claro. Dejémoslo plano y volvámoslo a hacer. Claro, claro. Era la política, Claro. digamos, expansionista del urbanismo del siglo final del siglo Sí, sí, XVIII y del XIX. Ahora tú te encuentras un paño de 2 metros de una muralla y vamos, no lo toques, lo investigas hasta la Pero saciedad ¿sabes lo que porque nos nos aporta. encontramos? Sí. Tantos y tantos palacios, quizá de aquellas épocas, ¿Mm? con las ventanas abiertas y los techos hundidos, dejando que se caigan, Sí. que es otra forma también de destruir el patrimonio. Es una pena, ¿no? Sí, esa Cada filosofía. periodo, cada década, cada generación tiene Mira, yo su propia lacra en este sentido. el otro día, cuando estuvimos grabando el tema de la obra de la Inmaculada de Molina de Aragón, se me caían los palos de sombrajo ver el potencial que tiene aquella ciudad en cuanto a edificios históricos y el estado en el que se encuentra. No sé de quién depende esa, bueno, pues el meter mano ahí. No sé si son propiedades privadas, no sé si, pero digo, es que no sé qué ocurre aquí, pero aquí hay un potencial brutal, ya teniendo el geoparque. Si además le añades una oferta cultural, histórico-cultural, de restauración, de ocio, orientado en un marco como el de Molina, vamos, aquí yo pega un pepinazo como... Si habláramos con los molineses y nos están escuchando ahora hablar de cómo la gran capital Madrid ha fagocitado en cierta parte a Guadalajara, pensarían, ay, ¿qué sería de nosotros si a lo mejor en vez de a este territorio perteneciéramos al de al lado, al que llevamos por apellido, al de Aragón? Y cómo también nosotros a su vez en Guadalajara hemos, vamos aquí, desde esta capital de provincia, se ha anulado en cierta parte a otros municipios un poquito más pequeñitos del entorno, ¿no? Que se han quedado en segundas, en terceras o en últimas posiciones en relación a la importancia Pues de la capital. Es curioso porque comenzábamos diciendo que Guadalajara comenzó siendo pues una tierra de frontera y lo sigue siendo, porque te das cuenta que junto al desarrollo que tenemos en la zona del corredor de Linares, que es brutal. A pocos kilómetros te encuentras pueblos absolutamente abandonados y sin ninguna esperanza de sobrevivir. Sí. La Sigue, Guadalajara a dos velocidades, sí, que dicen, sigue ¿no? siendo frontera entre la modernidad y el entorno más desfavorecido y más rural. Supongo que Madrid es uno de los puntos de la península ibérica con mayor densidad de población. Sin embargo, a pocos kilómetros nos encontramos lo que llaman la Siberia española, ¿sí? o la Laponia española, también, ¿no? que con cuotas del 2 y pico o sea, Y 2 y pico habitantes por kilómetro cuadrado. Y que ha salido recientemente con la entrada del año que teníamos, no hay ninguna otra provincia que tenga tantos pueblos por debajo de los 200 habitantes, ¿no? De los 100, 200 habitantes, que eso ya dice pero mucho, ¿no? si el tema es que dices, sí, nos hemos encontrado eso porque... Y de nuevo está Madrid de por medio. Sí. Es lógico, yo sí me veo en las alpargatas de un propio de hace 50 años en un pueblo que dices, vamos a ver, yo me quedo aquí en el pueblo, en medio de la Alcarria, en medio de la sierra, y ¿qué tengo por delante? Toda la vida para acabar el huerto y cuidar las 3 vacas que tengo porque no voy a tener dinero para comprarme una cuarta. Opción B. Me bajo a Coslada, me bajo a Madrid, me voy a Barcelona, me voy a París, me voy a Zuqueca o a Alcalá, tal, a trabajar 8 horas en una fábrica, a pagar mi pisito, no sé qué tal. No te lo piensas. Claro. No te lo piensas. El problema es cómo se hizo eso. Es decir, Madrid, por una parte, nos atraía a la población, atraía a las inversiones, pero por otra parte se estaba cargando los lugares de donde venían estas inversiones, esta población, que al fin y al cabo es la gran paradoja que supone el tener esta ciudad tan cerca. ¿Y tú crees que ahora mismo en estas subidas, en estos picos y estos valles de los que estábamos hablando, en pleno año 2019, en este siglo XXI que estamos, y más pensando lo que tú dices, ¿no? Cómo la capital, ahora mismo la más poblada de nuestro entorno, sigue generando ese atractivo, ese imán, pero también al mismo tiempo se están convirtiendo las ciudades en masificadas y estamos viendo el efecto contrario. Empezamos a verlo por goteo, ¿no? Como la gente empieza de nuevo a buscar el medio rural. Casos hemos conocido y nosotros tenemos muy buen posicionamiento para recibir a esa gente ya harta del mundo urbano y que necesita otra vez volver a conectar con la parte más tranquila del día a día, quizás ¿no? Quizás sea cuestión de tendencias, ¿no? Mira, precisamente antes de ayer por la tarde, el domingo, hablaba con una persona que tomó esa decisión. Ella estaba en Madrid, decidió invertir, pues como hace 10 años me decía, pues cerquita de Sigüenza y ahí continúa, ¿no?
Yo, por el tono en el que me lo estaba contando, yo creo que está muy satisfecha de haberlo vale. hecho, pero claro, es que pasa otra cosa. Mira, resulta que gran parte de estos datos que te estoy aportando, pues los he sacado de un estudio muy interesante que está como siempre, donde lo busco yo en los cuadernos de etnología de Guadalajara. Este estudio se llama, este artículo, Contradicciones y entresijos de la cercanía a una metrópoli, Guadalajara y su cercanía a Madrid como constante histórica. Y es de Susana Díaz Ruiz, que es doctora en Sociología por la Universidad de Castilla-La Mancha. Bien, algunas de las partes que tiene este estudio, muy interesante, muy completo, por cierto, a mí me lo pareció, Sí. es un trabajo de campo en el cual pues, la autora pues, se dedicó a ir por diferentes puntos de la capital y preguntarles, bueno, pues cómo afectaba a la ciudadanía esta proximidad a Madrid. Y te encontrabas de todo, es decir, bueno, es que lo tienes ahí al lado, dice, es que tienes una oferta cultural enorme, por ejemplo, decían algunos. Otros decían, dice, claro, es que yo tampoco veo muy lógico que es que hasta para comprarme las bragas me voy a Madrid, como si no hubiera aquí tiendas, o el cepillo de dientes, te encuentras de todo tipo. Y por otra parte te encuentras pues otras opiniones como diciendo, claro, es que mi marido es de Soria, me parece que dice una de ellas, o yo soy de Cuenca. Dice, es que el comercio que hay en el centro de la ciudad no tiene nada que ver con el de Guadalajara, y hay unas tiendas preciosas, allí hay un no sé qué tal. No encontramos la relación entre lo uno y lo otro. Si es que hasta para comprarte un cepillo de dientes te vas a Madrid, ¿cómo vas a fomentar el hecho de que se pongan tiendas preciosas en el centro de Guadalajara? Madrid es un arma de doble filo para Guadalajara, y eso ha traicionado pues incluso a, mira, el ejemplo más paradigmático que a mí se me ocurre, ¿no?, es el tema del Ferial Plaza y del Corte Inglés. El Corte Inglés es una empresa que no da puntadas sin hilo, como aquel que dice. No, eso está Antes claro. de ponerse en cualquier lado ya se hace sus estudios socioeconómicos, sociodemográficos, el perfil, no sé qué tal, y a pesar de todo, bueno, pues se la pegaron aquí en Guadalajara. Así que hasta ese punto llega esa influencia buena, mala de Madrid sobre Guadalajara que se ha dado a lo largo de los siglos y que todavía nos sigue afectando, y que yo creo que en ella tiene bastante que ver nuestro propio carácter, ¿no? Es decir, que buscamos los convenientes de estar cerca de la metrópoli sin a lo mejor valorar los inconvenientes que eso nos va a traer. Eso sí, después nos quejamos. Pero es que lo de quejarse es gratis y da mucho gusto. Dicen mal de muchos, consuelo de tontos. Ya. No, Es de así. todas formas, yo, por ejemplo, esa pérdida de carácter y de identidad urbana sobrevenida a raíz de que se trate de hacer una nueva ciudad más acorde con los tiempos modernos, cargándonos palacios, cargándonos murallas. Yo creo que eso es lo que hizo que se perdiera bastante la cohesión entre las gentes de Guadalajara, como, no sé, que no encuentras la cohesión aquí como la hay en otras ciudades castellanas. Y yo, en ese sentido, la proximidad a Madrid yo creo que no influye tanto. Yo creo que más cosa nuestra. Bueno, yo de todas maneras, mira, buscando un poco datos, ¿no?, de lo que puede ser el crecimiento poblacional, porque al fin y al cabo la población es lo que marca un poco también el desarrollo, ¿no?, de una ciudad. Pues el año pasado estábamos hablando por estas fechas de que éramos ya la segunda ciudad de toda Castilla-La Mancha en Ya. número de habitantes, después de Albacete, por delante incluso de la capital regional de Toledo, ¿no? Pero volvemos a lo que decíamos antes, ¿dónde se concentra esa población? Claro. El 80 y tantos % de la... No, digo, hablo de la capital guadalajareña, ya Sí, sabes, sí. no, pero claro, evidentemente, venimos aquí al imán de Madrid y del corredor de Henares. Creo que el 80 y tantos % de la industria y la población se concentra en el 7% de la extensión de la provincia, que es lo que supone el corredor de Henares. Sí. Eso es completamente significativo. Por eso te digo que de nuevo vuelve a ser tierra de frontera, que estás en el entorno de, por ejemplo, de este corredor, estás en Azuqueca, Lovera, Cabanillas, ves un poco el desarrollo que ha tenido en las últimas décadas y dices, fantástico, estupendo, la provincia va estupendamente, pero súbete 30 kilómetros más para arriba, métete ya en medio de Alcarria o 30 kilómetros más para el norte, ya vete de Montarrón para arriba o de Fuentemillán para arriba, a ver qué te encuentras. Nada, pues poca gente, mucho monte, mucho campo. Claro, entonces claro. esa atracción que genera la gran urbe termina cargándose. Es como era
un agujero negro, ¿no? Sí, bueno, claro, que todo lo absorbe, lógicamente. Todo lo absorbe. Todo lo absorbe, pero se termina tragando. Bueno, yo como último dato, que además es que ahí mientras José Luis me va contando cosas, yo voy buscando y, por ejemplo, si Eso el es que año te aburres, pasado... ¿eh? No, vamos completando. El año pasado, en estas fechas, cuando ya saben que se conoce el padrón del año pasado, el año anterior, pues ese padrón de 2017 nos hablaba cuando daba ese salto Guadalajara, colocándose como la segunda capital o la segunda ciudad de toda Castilla-La Mancha, por detrás de Albacete, con 84.145 habitantes. No hemos crecido mucho, porque a 1 de enero el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2018, recuerden que para eso tenemos que echar la vista atrás un año, pues nos habla de que son 84.910. Unos centenares de habitantes los que hemos crecido. Habría que ver estos habitantes donde viven, donde se emplean, porque, por ejemplo, una de las grandes fiascos que resultó fue precisamente cuando se comenzó a hacer este polígono de, bueno, pues toda la zona del corredor, en el que para el polígono de Henares se calculaba que vendrían a trabajar unas 20.000 personas. Alrededor del año 70 ya habría unos 20.000 puestos de trabajo. Sin embargo, en el 71 solo había 1.211. De nuevo habían fallado las previsiones. De nuevo, esa proximidad a Madrid había dado datos ficticios y de nuevo las empresas se las habían pegado. Bueno, pues ya saben, la fluctuación, por lo menos ahora lo tenemos en cuenta. Hemos visto lo que ha pasado tiempo atrás, desde años remotos de la historia de Guadalajara en su relación amor-odio, que es así con la capital madrileña. Es vecina ilustre, no podemos dejarla de la mano, ni tampoco nos conviene, pero eso sí, sabiendo pues cuáles son las cosas a favor, las cosas en contra que tenemos como vecinos de la Gran Madrid. Pero ojo, que siempre, y para los guadalajareños, la gran ciudad será siempre esta de Guadalajara, acompañada con toda la provincia. Muchísimas gracias, José Luis, por este repaso tan chulo que hemos hecho de un tema, yo creo que muy, muy entretenido para el público. Eso espero. Gracias, hasta la próxima.